Bienvenidos a este video de Mathematux. En esta ocasión veremos funciones especiales y traslación de funciones. Función inversa. Una función inversa es aquella que se obtiene a partir de una función original intercambiando los pares ordenados de esta, de tal forma que el dominio de la función original pasa a ser el rango de la función inversa y viceversa. Para obtener la función inversa de una función en forma de ecuación, se cambian las x por las y viceversa y se despeja y. Es importante aclarar que no todas las funciones tienen función inversa. En algunos casos se obtiene una relación y se le puede restringir el dominio para convertir la relación en una función. Ejemplo, tenemos f de x igual, y aquí lo tenemos como pares ordenados, 1,1, 2,4, 3,9, 4,16. Aquí vemos que f de x corresponde a x cuadrada. 1 al cuadrado es 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. El dominio está restringido aquí en el primer cuadrante porque las x son positivas. La función inversa es intercambiando los pares ordenados. El primero queda igual, 1,1, 4,2, 9,3 y 16,4. Entonces, en este ejemplo vemos que f de x es igual a x cuadrada, por lo tanto calculamos la función inversa como f de x igual a y. O sea que vamos a cambiar f de x por y. Y ya cambiamos f de x por y y nos queda y igual a x cuadrada. Se intercambian las x por las y y las y por las x. Aquí ya las intercambiamos y invertimos los miembros para tener de este lado las y como estamos acostumbrados y despejamos y. Al quitar un cuadrado pasa como más menos raíz. Por lo tanto, la función inversa de x es más menos la raíz de x. Aquí observamos que la inversa de x no es una función, ya que para cada valor del dominio tenemos dos valores en el rango. O sea que si x vale 1, tenemos que y vale más menos 1. Y no podemos tener dos términos del dominio para un solo valor del rango. Aquí observamos que la inversa no es una función, ya que para cada valor del dominio tenemos dos valores en el rango. Aquí tenemos 1 en el dominio y tenemos más 1 y menos 1 en el rango. 4 en el dominio y tenemos más 2 y menos 2 en el rango. Entonces, para que sea una función, los términos primeros que son el dominio no pueden repetirse. Si se llega a repetir alguno ya no es una función. Y aquí tenemos repetidos los 1, repetidos los 4, repetidos los 9 y repetidos los 16. Pero el dominio lo tenemos restringido en el intervalo 1,4. Y si además trabajamos solamente en el primer cuadrante, tenemos los pares ordenados del ejemplo. Y sí tendríamos función inversa para ese intervalo, aclarando que la inversa de x es la raíz positiva de x. Es decir, que solo tomaremos los valores positivos de la raíz cuadrada. Es importante mencionar que si la raíz cuadrada se especifica como positiva, es una función. Lo mismo daría si se especifica como negativa. Pero si es producto de un despeje, entonces tenemos que asociar los signos más y menos, por lo que ya no sería una función. Una de las propiedades de la función inversa es que su gráfica es simétrica con respecto a la recta y igual a x. A esta recta también se le llama función identidad, ya que los valores del dominio son idénticos a los valores del rango. Aquí tenemos la gráfica de la función y igual a x cuadrada, y aquí la que habíamos obtenido como la inversa. Pero como estamos restringiendo el dominio nada más al primer cuadrante, desde el 1 hasta el 4, que es lo que habíamos obtenido, entonces sí tenemos una función. Recuerden que cuando trazamos una recta vertical y esa recta toca dos puntos, una curva, esa curva deja de ser función. Pero al restringir el dominio nada más a la parte del primer cuadrante, es como si esto no existiera ni esto tampoco. Entonces ya tenemos dos funciones y son simétricas con respecto a la función identidad que es esta de aquí. Esta es y igual a x, porque para cada valor de x tenemos el mismo valor de y. Y si doblamos esta hoja a través de esta línea recta, esta curva queda montada sobre esta curva. Composición de f y su inversa. La función de la función inversa de x nos va a dar x.
la función inversa de f de x nos va a dar x. Aquí tenemos f de x es 3x más 2. F inversa de x va a ser x menos 2 sobre 3. O sea, aquí se cambian las y por las x por las y, se despeja la y y nos daría este valor. Y lo vamos a comprobar. Le damos un valor a x, en este caso le damos 4. F de x es 3 por 4, 12 más 2, 14. Esto es f de x. Este es el rango de f de x, pero va a pasar a ser ahora el dominio de la inversa. Entonces tenemos 14 menos 2, nos da 12 entre 3, regresamos nuevamente al 4. Entonces aquí estamos comprobando que la función de la función inversa o la función inversa de la función siempre nos regresa a el mismo valor de x. Función constante es una función cuyo rango no cambia, permanece constante a lo largo del dominio de la función. Aquí lo tenemos. Aquí esta recta horizontal pasa por y igual a 2, entonces f de x es igual a 2 y es constante en todo el dominio de las x. Función identidad es una recta con pendiente igual a 1, es decir, a 45 grados que pasa por el origen, de tal forma que resulta ser la bisectriz del primer y tercer cuadrante, que ya lo habíamos visto. Cuando x vale 1, y vale 1, cuando x vale 2, y vale 2, cuando x vale 3, y vale 3, etc. Función valor absoluto. Dado que el valor absoluto de un número representa su valor numérico o magnitud, siempre será positivo, por lo que la función valor absoluto tendrá restringido su rango a la parte superior del eje de las x. O sea que nada más estamos en el primero y segundo cuadrantes. Función cuadrática. La función cuadrática de segundo grado tendrá como gráfico una parábola vertical y podrá abrir hacia arriba o hacia abajo. Esta parábola abre hacia arriba. Su característica es que el vértice es el mínimo de la función y la función tiene signo positivo en el coeficiente de x cuadrado. Aquí tenemos una función cuadrática que abre hacia abajo. Su característica es que el vértice es el máximo de la función y el signo del coeficiente de x cuadrada va a ser negativo. Función cuadrada simple o cuadrática simple es de la forma y igual a x cuadrada, cuyo vértice se encuentra en el origen y es un mínimo de la función. Aquí la tenemos, f de x igual a x cuadrada. Acuérdense que es lo mismo que si en lugar de f de x ponemos y igual a x cuadrada. Función por partes. Es una función cuya regla de correspondencia cambia para diferentes intervalos disyuntos del dominio. También se le conoce como función a trozos. ¿Por qué se le llama disyuntos? Aquí, por ejemplo, en el 5 termina esta función, pero para que sean disyuntos, el 5 no lo tomamos para el primer intervalo, lo tomamos para el segundo intervalo. Y está. En el segundo intervalo, el 5 sí está definido, en el primer intervalo no está definido. Y con eso se cumple de que no podemos tener el mismo valor para el mismo dominio para dos valores de rango diferentes. Y cada tramo tiene una regla de correspondencia. Cada uno de los tramos, aquí los tenemos. Aquí tenemos el intervalo. Y acá tenemos su regla de correspondencia. Y la podemos graficar y nos queda una función compuesta como esta. Función escalonada. Es una función por partes que está definida en cada intervalo por una función constante. Y la tenemos nuevamente en ese intervalo. Este límite no lo tomamos en cuenta y se representa como un circulito transparente. Este intervalo lo tomamos en cuenta aquí arriba. Lo representamos como un circulito relleno. Y ya tenemos aquí una función con valores disyuntos, o sea, no podemos tener el mismo valor para dos valores del dominio. Entonces ya con eso se cumple que es una función. Traslación. Cualquier gráfico de una función puede trasladarse horizontalmente o verticalmente conservando su forma original. Para realizar una traslación horizontal, agregamos una constante que sea afectada en forma idéntica a la forma en que se afecta a la variable independiente. Si la traslación es a la derecha, se coloca una constante con el signo negativo, igual al número de unidades que deseamos trasladar la función. Si la traslación es a la izquierda,
la constante será con el signo positivo. Para realizar una traslación vertical, agregamos una constante junto al término independiente, es decir, una constante que no sea afectada de la misma forma que la variable independiente. Si la traslación es hacia arriba, la constante será positiva. Si la traslación es hacia abajo, la constante será negativa. Ejemplo, trasladar la función y igual a 3x cuadrada más 2x menos 5 a la derecha 2 unidades, arriba 2 unidades y en ambas direcciones 2 unidades en cada dirección. La función original la tenemos aquí en rojo. Esta es la función y igual a 3x cuadrada más 2x menos 5. La voy a trasladar a la derecha. Como es a la derecha, donde vea una x, voy a agregarle 2, que son 2 unidades, lo que me está pidiendo de la traslación, con el signo negativo. De tal manera que me quede x menos 2 y que sea afectado por lo mismo que está afectado el x. Aquí lo tenemos. Tenemos x menos 2 está elevado al cuadrado igual que el x y multiplicado por el 3 igual que el x. Aquí está. Acá también hacemos lo mismo porque tenemos otra x. El x menos 2, ambos están afectados por el 2, que es lo que afectó aquí a la x. Y el menos 5 no cambia. Ahora, para trasladar hacia arriba, nada más agregamos el 2 con signo positivo junto al término independiente. Los términos en x no cambian. Ya tenemos aquí la traslación hacia arriba. Obviamente, aquí habría que hacer la reducción de estos términos. Aquí habría que elevar el binomio al cuadrado, hacer este producto y agrupar términos. Y para trasladar 2 unidades a la derecha y 2 hacia arriba, es esta gráfica que tenemos en morado, donde vemos una x, agregamos el 2 negativo porque vamos hacia la derecha, aquí lo tenemos. Son afectados tanto x como el menos 2 por los mismos valores que afectan a la x, que es elevado al cuadrado y multiplicado por 3 en este caso, en este caso multiplicado por 2. Y en el término independiente agregamos el 2 con el signo positivo porque es traslación hacia arriba. Reflexión de una función. Una función puede reflejarse simétricamente al otro lado de los ejes cartesianos. Si la reflexión es con respecto al eje de las x, hacemos el cambio de f de x por menos f de x. Y la gráfica queda reflejada en la misma posición al otro lado del eje de las x en forma invertida. Si la reflexión es con respecto al eje de la y, hacemos el cambio de f de x por f de menos x. Y la gráfica queda reflejada en la misma posición al otro lado del eje de la y en forma invertida. Si hacemos el cambio de f de x por menos f de menos x, tendremos una traslación al otro lado del origen en forma diagonal, conservando la misma forma, pero con una rotación de 180 grados. Ejemplo, reflejar la función y igual a 2x cúbica menos 28x cuadrada más 127x menos 182 respecto a los ejes cartesianos. Esta es la función original. La vamos a reflejar con respecto al eje de las x. Entonces, hacemos f de x por menos f de x, o sea que multiplicamos toda esta expresión por menos 1. Y aquí quedaron todos con los signos cambiados. ¿Y está? Queda invertida con respecto a la eje de las x y es simétrica. Aquí vamos a hacer la traslación al otro lado del eje de las, pero vamos a reflejarla al otro lado del eje de las y. Ahora hacemos f de x igual a f de menos x. Donde veamos la x, le colocamos el signo negativo y desarrollamos la potencia y el coeficiente que nos está indicando. Ya quedó reflejada al otro lado del eje de la y, es simétrica con respecto al eje de la y. Y para reflejarla al otro lado del origen, hacemos tanto f de x como menos f de x y f de x como f de menos x. Aquí cambiaron los signos tanto de cada uno de los términos como dónde están las x. Y nos queda con la misma forma, pero con una rotación de 180 grados. O sea, como si esto lo volteáramos hacia acá y aquí nos queda la imagen. Obviamente todas estas expresiones, por ejemplo estas, habría que desarrollar las potencias y hacer los productos para simplificar las ecuaciones.
Con esto queda visto el tema de funciones especiales y traslación y reflexión de funciones. Espero que les haya sido de utilidad este video y poder contar con su preferencia en videos posteriores en este mismo canal.